Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Apéndice acerca de Pachita. Entre los muchos testimonios sobre las habilidades de Pachita está el del señor Ramón Mancilla Tinoco, quien, desesperado por la enfermedad de su hija, fue en busca de la chamana. Impresionado por Pachita, el señor Mancilla se convirtió en su discípulo y seguidor. Durante meses la ayudó en sus operaciones y tratamientos. Profundo conocedor de la personalidad y de la obra de Pachita, se le invitó a colaborar en este volumen. Con tal motivo, seguidamente presentamos el texto que nos entregara sobre sus experiencias con la chamana. Mis experiencias con Pachita, por Ramón Mancilla Tinoco. Lo que a continuación relato es, primero que nada, una síntesis de mis experiencias y vivencias con Pachita, tratando de ser lo más fiel y objetivo que mi caso permite, y posteriormente doy interpretación a los hechos relatados, las deducciones obtenidas de mis experiencias realizadas a la luz de la cama que me han proporcionado los años que han transcurrido desde aquellos hechos. Antecedentes. Contraje matrimonio en el año de 1975 con Alejandra y en agosto de 1977 tuvimos nuestra primera hija, una niña a quien pusimos el mismo nombre de la madre y a quien con cariño llamamos Alejandrita. Alejandrita era una niña hermosa y risueña, tenía ojos azules, tez blanca y cabello castaño, sin olvidar su atributo de una inteligencia muy aguda. Sin embargo, algo estaba mal en ella. Su sistema muscular era débil, de modo que no lograba sentarse por sí misma, ni mantener en alta la cabeza. El diagnóstico de los médicos fue fulminante. Padecía una enfermedad congénita llamada Wernicke-Hoffmann disease, una especie de atrofia muscular progresiva para la cual no existía cura alguna. En razón de que los científicos prefieren dedicar los recursos a la investigación de enfermedades de tipo masivo como el cáncer, que dedicarlos a enfermedades estadísticamente raras. Mi esposa y yo agotamos todos los recursos con tal de salvar a nuestra hija. Consultamos varios médicos neurólogos en México, también homeópatas y quiroprácticos. Finalmente viajamos a la Clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, donde en marzo de 1978 el doctor Manuel Gómez confirmó diagnóstico que en México nos fue proporcionado por el doctor Guillermo Turren y que ya mencioné. En resumen, el doctor Gómez estimó para nuestra hija 3 meses más de vida. Así estaban las cosas cuando en abril del mismo año mi suegro nos presentó a un amigo suyo, el señor Méndez, quien, enterado del problema, nos sugirió que consultáramos a una de sus amistades, el doctor José Rojas, médico cirujano ya jubilado que tenía años de dedicarse al estudio de fenómenos extraordinarios, quien además dictaba pláticas al respecto. El doctor Rojas fue el conducto que nos llevó a Pachita. La primera vez que la fuimos a consultar nos acompañó el doctor Rojas. Íbamos mi esposa, la niña, el doctor y yo. Llegamos hasta su casa de la colonia Arenal, a un costado del Hospital de la Raza, como a las 3 de la tarde, con objeto de obtener ficha, pues la consulta empezaba a las 4 y el doctor nos había advertido que había mucha gente formando larga cola en la calle para verla, cosa que efectivamente constatamos. Pachita vivía en una casa sola, más o menos bien construida, exactamente enfrente del mercado de la colonia. La entrada de la casa era una cochera con puertas de hierro pintada de color blanco y forradas por dentro con láminas plásticas de color amarillo con objeto de impedir la vista desde afuera. El verdadero nombre de Pachita era Bárbara Guerrero y era una mujer de tez morena, bajita y medianamente gorda. Tendría aproximadamente 63 o 64 años. Tenía además el cabello quebrado y teñido de color castaño. Usaba bastón al caminar y vestía casi invariablemente un delantal, un suéter y medias gruesas color carne, del tipo que usan las personas de esa edad. La primera vez que estuvimos frente a ella,
Luego que Daniel, uno de sus ayudantes, nos franqueó el paso, me sentí emocionado y esperanzado. Las consultas eran muy rápidas, de 5 minutos, cuando más cada una, porque había mucha gente esperando. En pocas palabras le indiqué el problema de la niña, aunque ella ya había intuido que la paciente era Alejandrita, e inmediatamente empezó a dictar una receta a Memo, su hijo, y ayudante. Nos entregaron la receta: Jerez 3 coronas, en el que se debía remojar cierta hierba, un aceite con alumbre para fricciones en todo el cuerpo y coral rojo, que debíamos obtener para que Pachita le preparara una pomada. Nos citó para la semana siguiente. Durante los días subsiguientes seguimos al pie de la letra las instrucciones de Pachita. Incluso conseguimos el coral rojo y lo llevé a su casa fuera de horas de consulta. Llegada la fecha de la nueva cita, Pachita volvió a revisar a la niña, la que seguía exactamente igual de su enfermedad. Resolvió operarla esa misma tarde. Aquí es donde entra la parte extraordinaria, la más conocida y menos comprendida de Pachita: las operaciones. No quiero usar el término operaciones psíquicas, porque siento que no describe adecuadamente el fenómeno y se corre el riesgo de sacar deducciones equivocadas. Por lo demás, estoy lejos de ser experto en la materia. Me limito solamente a mi experiencia. Las operaciones eran físicas. Los pacientes eran abiertos de la parte del cuerpo que más estuviera afectada, sin más ayuda que un cuchillo de monte y 4 asistentes, dispuestos 2 de cada lado de una mesa de madera, con objeto de sujetar al paciente, pues las operaciones eran dolorosas y a los pacientes no se les administraba ningún tipo de anestesia. Las medidas higiénicas que se tenían en la mesa de operaciones eran nulas, simplemente no eran necesarias. Las herramientas empleadas, aparte del cuchillo de monte, eran una palangana de peltre donde se ponía 1 litro de alcohol y un paquete de algodón que se remojaba en el mismo para formar un símil de torundas, unas tijeras convencionales de costura y una botella cualquiera llena de un líquido que llamaban bálsamo, que tenía un olor agradable. Las operaciones se efectuaban siempre a la luz de 2 o 3 velas. Nunca se iluminaba la habitación con luz eléctrica. A pregunta expresa mía, los asistentes me indicaron que la razón era que la energía eléctrica interfería con la energía, cualquiera que ésta fuere, que utilizaba Pachita para operar. ¿Quién me iba a decir en esos momentos que me convertiría en el último ayudante que tuvo Pachita y que le serviría durante sus últimos meses de vida? El hermanito. Estrictamente de acuerdo a la versión que Pachita daba de las operaciones, ella no era quien operaba a los pacientes, sino que lo hacía el hermanito. Se refería a Cuauhtémoc, el rey azteca, o más bien al espíritu de él que se posesionaba del cuerpo de ella para operar a un paciente. Unos momentos antes de cualquier operación, Pachita se ponía encima de la ropa una prenda color naranja, una especie de toga a la usanza azteca, que le cubría un solo hombro. Después, en la habitación donde se hacían las operaciones, se sentaba unos instantes en una silla de madera, cerraba los ojos como en actitud de meditación y cuando volvía a levantarse, saludaba a los presentes con un «¿Cómo están mis niños? Yo os saludo». Su actitud y comportamiento eran distintos, aunque su voz era la misma. Hablaba con tono grave, gentil y autoritario al mismo tiempo. Se pasaba al paciente, en este caso mi hija, se le colocaba encima de la mesa de madera, la que por única cubierta tenía un mantel de plástico transparente, y daba comienzo la operación. Pachita abrió el tórax de la niña con el cuchillo de monte y metió su mano en él, testereando y removiendo órganos. La niña de inmediato empezó a llorar. Fuimos testigos de la escena, mi esposa y yo, más las 4 personas que estaban como ayudantes: Armando, el licenciado Musquiz, el licenciado Villafuerte y Candelaria. De los 4, los que nunca fallaban a una operación eran Armando y Candelaria. Si las consultas duraban 5 minutos, las operaciones cuando mucho duraban 10. Pachita soltó el cuchillo, pasó su mano derecha sobre el tórax y este quedó cerrado nuevamente. Pidió a Candelaria torundas con alcohol y las puso sobre el pecho de la niña. Las torundas siempre quedaban manchadas de sangre.
Quiero recordar en este punto que se operaba a la luz de 2 o 3 velas, situadas no en la mesa, sino a un costado, atrás de Pachita y 2 de los ayudantes. Al llegar a casa y revisar el pecho de Alejandrita, observamos que no presentaba ninguna cicatriz, pero tenía 4 pequeños puntos colocados geométricamente en el tórax, 2 exactamente en los pezones y 2 en donde terminan las costillas, más o menos a la altura del ombligo. Eran como mini incisiones o como poros muy abiertos. 24 horas después de la operación ya no estaban, cerraron solos. La niña siguió exactamente igual de su enfermedad, no hubo mejoría. Comprendí que debía acercarme más a Pachita, conocerla mejor a ella y a su medicina. Comencé a frecuentar su casa solo y fuera de horas de consulta. La tercera visita rindió frutos. Al tocar la puerta de la casa noté que una camioneta blanca se estacionaba a mis espaldas. En ella venía Pachita y sus 2 hijos, varones, Memo y Enrique. Le supliqué que me permitieran hablar con ella, eran las 2 de la tarde. Me vio tan desesperado que me invitó a pasar a su casa, a la cocina donde comimos juntos. Pachita era una mujer fuera de serie por el gran amor que sentía hacia los demás. Percibía el dolor ajeno y se condolía serenamente. En respuesta entregaba alegría, esperanza y paz. Era centrada, ágil de mente y con un extraordinario sentido del humor. Le dije que Alejandrita no había mejorado con la operación que le practicó. Le platiqué el problema con lujo de detalles, subrayando que la niña estaba desahuciada. Replicó que su tratamiento llevaría varios meses y que se requeriría de 1 o 2 operaciones más. Me sentí feliz. Volví varias veces más hasta que me gané la confianza y la simpatía de los ayudantes, de sus hijos y de la propia Pachita. En una de esas ocasiones le pedí que me permitiera ayudarla en las operaciones. Me respondió que todavía no estaba listo, pero que tenía su permiso para entrar a verlas. Calculo que sumando las que presencié como observador más lo que fungí como ayudante fueron no menos de 150 operaciones en las que estuve presente. Al principio pensé que todo era fraude, que Candelaria, la persona que preparaba las torundas de algodón, metía en él vejigas con sangre de animal, que al ser presionadas contra el cuerpo del paciente reventaban, mojando al paciente y salpicando a los ayudantes de sangre. Pronto llegó el día en que fui ayudante y yo mismo preparé el algodón y le puse el alcohol en la palangana. Vejigas con sangre no eran, lo hice docenas de veces buscando el truco. En una ocasión, ya estando de ayudante, poco antes de iniciar la sesión de operaciones, Pachita se estaba poniendo su toga azteca y alrededor de la mesa estaban divirtiéndose los otros 3 ayudantes del día, Memo, Musquis y Armando. Lo que hacían era frotar rápidamente con la palma de la mano la cubierta de plástico transparente que cubría la mesa. Para mi sorpresa, vi como la zona que frotaban irradiaba una luz verde fosforescente mientras posaban la mano. Lo podían hacer a voluntad. Me pidieron que lo intentara. Lo empecé a hacer tímidamente y no conseguí irradiar nada. Lo pude hacer hasta mi tercera sesión como ayudante. Me indicaron que solo era posible hacerlo estando Pachita en la habitación, que la luz verde fosforescente que se veía al frotar era la misma energía que Pachita utilizaba para operar. A quien piense que solamente era electricidad estática, le pido que lo intente hacer en casa. Un día, comiendo en la cocina con Pachita, le pregunté qué religión tenía. Me dijo que era espiritualista, trinitaria, mariana, religión perfectamente conocida por mí. Volviendo al tema de las operaciones, siempre se guardaba la misma secuencia. Primero se efectuaban las de ojos, luego las de cabeza, después las de órganos internos y al último las de columna vertebral. Las de brazos y piernas iban intermedias entre cabeza y órganos internos, pero eran raras. Pachita hacía trasplantes de órganos. Me tocó presenciar 10 o 15 trasplantes de vértebras, cosa imposible para la medicina actual. La sacaba con la punta del cuchillo, colocaba con la mano la nueva vértebra y después golpeaba con la cacha de madera del cuchillo a modo de martillo para acomodarla bien. Un día Memo me mostró un ojo humano que guardaban en un plato, dentro del refrigerador. Le pregunté primero a él y después a Pachita cómo conseguían los órganos para los trasplantes. La respuesta fue la misma
Era un amigo, médico cirujano del IMSS adscrito al Centro Médico Nacional, quien obtenía los órganos de cadáveres no reclamados. No recuerdo el nombre del doctor, pero lo conocí meses después en casa de Pachita, estando él de visita. En otra ocasión, estaba ayudando a Pachita durante las consultas y observé que algunos pacientes entraban con un huevo en la mano y se lo entregaban. Pachita lo tomaba y comenzaba a pasarlo con la mano por todo el cuerpo del paciente para finalmente arrojarlo en una cubeta. Al terminar las consultas, no resistí la tentación y le pregunté para qué hacía eso con los huevos. Me contestó: ay, mijito, pues no sirve para nada, pero la gente me lo pide, ¿qué quieres que haga? Ese mismo día nos comentó a mi esposa y a mí que mucha gente le llevaba fotografías, listones y cartas con objeto de pedirle ayuda para lograr la atracción del ser amado. Pachita respetaba las creencias de la gente y colocaba todos los objetos en el altar que tenía en la habitación donde se realizaban las operaciones. Era un altar extenso, puesto sobre una gran mesa de madera en cuyo centro había imágenes de Jesús y de Cuauhtémoc. Entre las personas que conocí y traté en diferentes ocasiones en casa de Pachita y que pueden atestiguar lo que aquí he escrito, se encuentra la familia del Señor Jesús Razo, con quien hasta la fecha tenemos amistad, el cantante argentino Leo Dan, quien antes que yo fungió como ayudante de Pachita, la cantante de ranchero Laura Fierro, quien fue operada por Pachita, la señora Margarita López Portillo, quien estuvo presente conmigo en una sesión de operaciones, la actriz Lucía Gilman, el señor Thierry Courdet, por aquel entonces ejecutivo de la Rose. Respecto de qué y cómo le hacía Pachita para operar, no tengo ninguna duda de que realmente tenía la facultad de penetrar el cuerpo humano con las manos, como si se tratara de otra dimensión. También creo que la misma Pachita nunca supo cómo lo hacía o por qué tenía esa facultad. A pregunta expresa mía de cómo lo hacía, Pachita me respondió: yo no sé, pregúntaselo al hermanito, él es quien lo hace. Yo creo firmemente en Dios, en el espíritu y en lo espiritual. Para mí, Pachita utilizaba energía espiritual para operar. Sin embargo, en lo personal no creo ni nunca creí en la explicación del hermanito Cuauhtémoc. Siento que fue la mejor explicación que Pachita encontró para dar a tantas personas durante tantos años, ubicándose ella misma como medium del espíritu del rey azteca. Pachita falleció en 1979, aproximadamente 6 meses antes que mi hija Alejandrita, quien se fue el 3 de noviembre de ese año. Lo anterior no significa que Pachita no tuviera facultades, significa que por encima de toda voluntad está Dios. Enero de 1986. Capítulo 3. Doña María Sabina de Huautla. El escrito que se presenta a continuación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de María Sabina, ni siquiera un análisis más o menos completo de su personalidad, actividades y poderes. El autor no conoció lo suficiente a la Sabina como para intentar un estudio serio de su obra. Más bien es un intento de compartir con el lector una experiencia concreta. María Sabina vivió en Huautla, en la Sierra de Oaxaca. Durante su niñez se acostumbró a ingerir los hongos alucinógenos que crecen en forma abundante en la sierra durante la estación húmeda. Un biólogo llamado Wasson la descubrió y la dio a conocer al mundo. A partir de ese momento, María Sabina adquirió fama mundial, pero al mismo tiempo perdió parte del poder que los hongos le transmitían. Al igual que con el autor de este capítulo, María Sabina fue la guía de innumerables buscadores que acudían a ella con la esperanza de encontrar respuesta a sus problemas. Esta chamana poseía el talento de guiar, con ayuda de los hongos, a sus compañeros temporales del viaje alucinógeno en realidades extrañas y fantásticas. Poseía, además, el don de ver el estado interno de los que tuvimos el privilegio de conocerla. Como se dará cuenta el lector al leer este capítulo, María Sabina mostraba la capacidad de establecer una comunicación directa, es decir, una comunicación que no requiere del uso de los canales sensoriales. En el Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas hemos encontrado que la comunicación directa entre seres humanos ocurre cuando existe una concordancia entre las variaciones
de coherencia interhemisférica de los cerebros de los sujetos. Mientras más parecidas entre sí sean las oscilaciones individuales de coherencia interhemisférica, mayor es la comunicación directa. Según la teoría sintérgica, lo anterior significa que los campos neuronales irradiados a partir del cerebro de los que se comunican embonan en una interacción congruente basada en una similar coherencia individual. En realidad, y de acuerdo con la misma teoría, la interacción entre todos los campos neuronales y la estructura del espacio-tiempo forma un complejo hipercampo dentro del cual todos estamos imbuidos. María Sabina podía decodificar el hipercampo y diferenciar de él las zonas correspondientes a la mente de cada uno de sus visitantes. Hace un tiempo murió María Sabina y todos los que tuvimos oportunidad de conocerla sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México. Saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Solamente ella lo sabía al vivirlo. Lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella. Precisamente con este motivo y como un homenaje póstumo, intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitarla a Huautla. Hace 15 años, llegar a Huautla, en el estado de Oaxaca, por tierra era todavía algo parecido a una hazaña. El camino estaba en plena construcción y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por doquier, bloqueando curvas y tramos montañosos. Huautla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable. Todo estaba húmedo, incluyendo nuestra ropa y pertenencias. Viajábamos en un jeep safari y a la mitad de una calle se nos acercó corriendo una niña. Se subió a uno de los costados del vehículo y con voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos. Le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina. Todos nos miramos sorprendidos. ¿María Sabina? Aquello era como un milagro. Habíamos oído de ella a través de los trabajos de Wasson, pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieta y menos que nos quisiera ver. Por supuesto que accedimos a la invitación y en menos de 30 minutos nos encontrábamos en la casa de la chamana. Nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales llenos de café y maíz, entre los que nos sentamos a esperar. Al poco rato entró la anciana acompañada de un intérprete. Este, que era su hijo, nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella. Nos invitó a ir a conseguir los hongos y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia. Recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios que tanto yo como mis dos amigos y colegas nos miramos dubitativamente. Después de varias horas de búsqueda conseguimos una buena porción de hongos. Uno de nuestros compañeros, Roberto, era un experto y nos dijo que algunas variedades sirven para incrementar la capacidad introspectiva, mientras que otras producían efectos sensoriales extraordinarios. La variedad que habíamos conseguido pertenecía al primer género y por ello era recomendable vivir la experiencia en la noche. Regresamos a la casa de Sabina después de recorrer un camino que ahora, a diferencia de la primera vez, nos pareció larguísimo. Nos sentamos a esperar mientras observábamos a la familia de la chamana. Uno de sus nietos, un muchacho de 12 o 13 años, nos acompañó. Tomaba licor de una botella y pronto se emborrachó. Aquello, aunado al manejo comercial, nos llenó de disgusto. Estábamos allá para vivir una experiencia mística y aquello nos decepcionaba. Al anochecer llegó María Sabina, traía consigo un sahumador con un copal cuyo delicioso aroma alivió un poco nuestra incomodidad y aprehensión. Después la chamana se acercó a cada uno de nosotros y nos frotó los antebrazos con un polvo oscuro. Más adelante nos invitó a comer los hongos después de que ella hizo lo propio. Yo llevaba conmigo un cuaderno y me preparaba a escribir mis experiencias, mientras que mis compañeros, acostados dentro de sus bolsas de dormir, se burlaban de mi espíritu académico. Después de 30 minutos, mi intención de escribir se empezó a desvanecer en el interior de unas distorsiones perceptuales y unas emociones mezcladas de gozo y temor. Decidí que escribir no era importante y me introduje a mis cobijas.
las que me parecieron más un capullo que una cama improvisada. Al cerrar los ojos aparecieron imágenes. Más tarde, estas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad. Hacía mucho frío y la humedad me trastornaba. Mi cuerpo empezó a distorsionarse y todo yo era una mezcla de frío, lluvia y desaliento. Aparecieron imágenes de calles onduladas, bordeadas de edificios. Yo viajaba a través de las ondulaciones. Mi incomodidad empezó a ser intolerable. De pronto apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito. Estaba en mi casa leyendo y sintiéndome protegido y tibio. El frío había desaparecido y me sentía muy bien. En ese instante la chamana empezó a cantar una oración. San Pedro, San Pablo, repetía el nombre de los apóstoles junto con frases en mazateco. Inmediatamente mi comodidad tan arduamente lograda, la tibieza de mi hogar y todo mi yo, retornamos al frío, la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado acostado en esa choza de la sierra. Tardé una eternidad en recuperarme, volví a ver las calles onduladas y cuando retorné a mi sillón, Marta volvió a cantar San Pedro, San Pablo, haciéndome retornar a la desesperación corporal. Aquello se repitió 7 veces. Cada vez que lograba retornar a la comodidad y al placer, la chamana cantaba, sacándome de mi estadio e introduciéndome a la desesperación del presente. Era obvio que la Sabina reconocía mi mente y sabía sus cambios. Era tan sincronístico su canto con mis estados psíquicos que pronto pensé que su intención era malévola y desesperado me incorporé y salí a la intemperie. Me recibió una lluvia pertinaz, pero la prefería al infierno sabiniano del interior de la choza. Empezó a amanecer y di gracias a Dios por el retorno de la luz y por el milagro del nuevo día. Tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia. María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad para guarecerme en una estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Gracias María Sabina y sigue creando allí en donde te encuentres. Capítulo 4. Don Iván Ramón de la Ciudad de México. Nacido en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, pariente de doña María Sabina y descendiente de una familia de chamanes, Iván Ramón es un talentoso psicólogo autóctono mexicano. A los 5 años, Iván empezó a manifestar señales de una sensibilidad extraordinaria y extraña. De pronto, su personalidad cambiaba junto con su voz y su conducta se transformaba. Creyéndolo loco, su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de una mediumnidad portentosa y en lugar de estimularlo, lo castigaba. Reprimido, este psicólogo autóctono no se atrevió a abrirse de nuevo sino hasta los 15 años, cuando espontáneamente entraba en trance y comunicaba sus videncias. Actualmente, Iván Ramón trabaja en la Ciudad de México dando consultas a decenas de pacientes que lo van a visitar buscando curación para sus males y enfermedades. Cuando un paciente acude a su consultorio autóctono, Iván siente en las puntas de sus dedos la característica vibración de la persona. Una vez detectada, coloca sus manos sobre un listón y espera atenta por alguna señal. Este psicólogo autóctono afirma que es capaz de identificar la energía específica e individual de cada paciente y que al colocar sus dedos sobre el listón envía un código energético inconfundible a inteligencias superiores que lo reciben y decodifican. Dependiendo de esta última operación, responden con un diagnóstico. Si no responden, quiere decir que el paciente morirá y que no puede ser curado. Iván Ramón afirma que el porcentaje acertado de predicciones efectuado con este método es muy elevado. Después de recibir la contestación al código energético, Iván decide el tratamiento a utilizar con cada paciente. Con algunos utiliza hierbas y despojos. Estos últimos consisten en una maniobra complicada en la cual, después de frotar la nuca y la frente del paciente con un líquido especial, Iván golpea y da masajes a diferentes partes del cuerpo del paciente. Según él, este tratamiento tiene como efecto el logro de un equilibrio energético. Otros tratamientos incluyen baños de vapor, alternados con friegas con agua helada,
y la introducción del paciente a un pequeño cajón dentro del cual se evaporan hierbas. Iván Ramón afirma ser capaz de curar enfermedades como el cáncer, las úlceras, la epilepsia, infecciones virales, etc. Uno de los trabajos más interesantes que efectúa Iván es el exorcismo. De acuerdo con su visión de la realidad, en esta se encuentran seres que han muerto y que no encuentran el camino de un desarrollo saludable. Estos seres son los que se apropian de mentes inocentes y las martirizan creyéndolas su propiedad. Cuando un paciente llega con este psicólogo autóctono quejándose de oír voces extrañas que le mandan a hacer cosas absurdas y dañinas, Iván prepara una ceremonia especial mediante la cual protege a sus pacientes y les da poder para rechazar a las entidades. En esta ceremonia, Iván entra en trance y un ser de luz y fuerza hace el trabajo de exorcismo a través de su cuerpo. Estos seres sobrenaturales son los que le han enseñado a este psicólogo autóctono todo lo que sabe. Me ha tocado asistir a varias sesiones en las que he podido presenciar la forma en que Iván Ramón entra en su trance. Esto incluye una serie de movimientos y respiraciones intensas, parecidas a suspiros profundos, tras las cuales ocurre un cambio total de su personalidad. He observado por lo menos 4 personalidades alternas en Iván: un anciano, un chino, un guerrero y un filósofo. Durante su manifestación, el recinto en el que trabaja parece impregnarse de una atmósfera electrizante y poderosamente sugerente de la existencia real de seres colosales. Estos pronuncian discursos magníficos y ejecutan los trabajos de limpia o despojos. Los procesos de curación y todos los fenómenos que existen están de acuerdo con Iván Ramón, regulados por la interacción de 2 poderes. Por un lado, un poder femenino, la naturaleza y la tierra; por el otro, un poder masculino, el Padre o Dios. El Padre guía y la Madre manifiesta. Dios decide y la tierra ejecuta. Tanto la naturaleza como Dios se sirven de intermediarios para realizar los fenómenos. Dios utiliza a seres realizados, los que se comunican con hombres preparados, como los chamanes y los santos. La naturaleza se sirve de elementales en número de 4: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Iván Ramón obtiene su poder del uso de los elementos y del cumplimiento del mandato de los seres de luz. De esta manera actúa como instrumento de curación. En esta concepción de la realidad, el equilibrio entre todas las fuerzas es factor fundamental de desarrollo y salud. Cuando existe equilibrio, hay salud. La enfermedad es producto de un desequilibrio. Para este psicólogo autóctono, uno de los factores más desequilibrantes de la actualidad son los químicos que el hombre usa en su alimentación y en su medicina alopática. Frente a esta, Iván Ramón utiliza medicamentos naturales en los cuales existen las fuerzas elementales de la naturaleza. Las limpias de fuego y de agua abundan en sus tratamientos. La enfermedad mental es, según este chamán, producto de la interferencia que seres de bajo desarrollo tienen con el cerebro y la mente humana. Estas interferencias son provocadas por trabajos de brujería en los que se ordena a un bajo astral interactuar con un cerebro normal para afectar sus circuitos neuronales y desencadenar explosiones energéticas desequilibrantes. Los bajos astrales son seres que pueden o no tener cuerpos propios. Los que antes de su condición actual eran hombres que no pudieron desarrollarse o que causaron grandes daños. Estos seres son esclavos de los hechiceros, quienes los utilizan para sus daños. Dentro de los conceptos de realidad de Iván Ramón, la reencarnación, la ley de causa y efecto y la existencia de diferentes niveles de realidad y de conciencia son lugares comunes. Iván afirma conocer sus propias vidas pasadas y saber, además, las de sus pacientes. Él dice haber vivido en tiempo de los aztecas como servidor de uno de los templos, el del dios Huitzilopochtli. De este dios, Iván Ramón afirma que era un devorador de corazones astrales, no para hacer el mal, sino para estimular su desarrollo.
Como parte de su contacto con el origen de lo mexicano, Iván Ramón afirma estar recibiendo mensajes de los habitantes etéreos del panteón azteca, quienes le informan acerca de la posibilidad de que uno o varios de nuestros volcanes, él les llama luminarias, entren en erupción. Dice este psicólogo autóctono que en Guanajuato existe una laguna llamada Yuriria, que contiene señales de acontecimientos futuros. Dependiendo de la coloración del agua y de su nivel, se puede saber lo que acontecerá. El concepto de seres suprahumanos, vivos e independientes y con los cuales un chamán puede entrar en contacto es una de las más comunes creencias entre los hombres de conocimiento. Doña Pachita, don Florencio, don Lucio y el propio Iván Ramón lo sostienen como un hecho indubitable. Obviamente, la comprobación de tal hecho está todavía fuera del alcance de nuestra ciencia, la que no puede validar, aunque tampoco negar, tal posibilidad. Basta recordar que todavía no sabemos cuál es el origen de nuestra capacidad de conciencia y experiencia para comprender lo anterior. En general, la psiquiatría contemporánea se está interesando por algunas de las actividades de los chamanes, por ejemplo, su uso de hierbas medicinales. Existen, sin embargo, dos corrientes dentro de la psiquiatría, una que mantiene que el curanderismo en general y el chamanismo en particular están totalmente desligados y no pueden contemplarse dentro de la práctica científica. La otra corriente considera que existe una sabiduría milenaria en el chamán y que debe ser aprovechada y conocida. Un estudio serio acerca de los pacientes curados por los chamanes en comparación con los curados por los psiquiatras ilustraría el estado de la realidad en ambas prácticas. Creo que una investigación de este tipo podría hacer que nos llevásemos muchas sorpresas. Capítulo 5. Doña Asunción de Hidalgo. En 1975 se le murió su hijo mayor. Estando en el velorio y sin poder contenerse las lágrimas, de pronto se le cerró la boca y perdió la conciencia. Los que estaban con ella solo vieron que su cuerpo adquirió otra postura y que su voz cambiaba. Ya no era una mujer, sino un hombre lleno de culpas. Los llevó a un cuarto contiguo y allí les pidió perdón. A través de esa madre afligida habló a alguien que no era ella ni su hijo muerto, sino su asesino. Pidió perdón y misericordia, prometió ayudar y sacrificarse para pagar su culpa. A partir de ese día, doña Asunción supo que algo extraño había nacido en ella. Se sentaba en una silla, sentía cómo se le cerraba la boca y su cuerpo se iba y después no recordaba nada. Su familia y aquellos que la podían ver le contaban que su hijo muerto hablaba por su boca y que curaba a aquellos que veía con dolencias. Yo la conocí en una sesión sabatina en el cuarto de meditación de Iván Ramón. La sesión fue memorable porque después de 3 personalidades alternas, Iván se convirtió en un doctor chino. Hablaba y se comportaba como un oriental auténtico. Junto a él estaba sentada Asunción con los ojos cerrados. De pronto esta mujer empezó a manifestar las alteraciones de ritmo respiratorio, características de la entrada en trance mediumnístico. Después se levantó de su asiento y se dirigió al cuerpo de Iván Ramón. Le habló con un léxico y en una entonación muy parecidas a las del chino, y éste le contestó. Aquello era un espectáculo inconcebible. Un oaxaqueño y una hidalguense hablando en chino y entendiéndose a la perfección. Era claro que se entendían, es más, discutían acerca de algo de importancia a juzgar por sus gestos. Ambos, manteniendo su diálogo, se aprestaron a trabajar con las personas que atónitas observábamos el espectáculo. Nos llamaron uno a uno y en ese lenguaje extraño nos interpelaron y después nos dieron un masaje, pero aquello no era un masaje normal. El procedimiento que usaban era casi idéntico en ambos y consistía en colocar sus manos sobre la nuca y frente de cada uno de nosotros. Después hacían vibrar sus manos rápidamente. Más adelante recorrían nuestras espaldas haciéndolas vibrar. Por último nos soplaban del lado derecho e izquierdo de la cabeza y nos lanzaron agua después de hacer lo propio con ellos mismos. Llevé a doña Asunción a una estación del metro capitalino, observé sus rasgos, indios, fuertes, con 2 trenzas blancas enmarcando su cara redonda, llena de arrugas, de madurez y comprensión. Le pregunté por qué todo empezó al morir su hijo. Me contestó que aquello era normal,
Cuando alguien en una familia tenía ese don, al morir lo heredaba a otro miembro de la misma familia. Recordé a Pachita y asentí. Ella, al morir, había dejado a Enrique, su hijo menor, como heredero de sus facultades quirúrgicas autóctonas. Era verdaderamente interesante aquel asunto de la heredad. ¿Qué es lo que se heredaba y qué significaba esa facultad de poseer personalidades alternas? Los acompañantes de doña Asunción me aseguraron que ella podía curar heridas y hacer sanar a los diabéticos durante sus trances. Sin embargo, doña Asunción afirmó no poder recordar nada de lo que acontecía durante sus trances. Es como Pachita era, una medium inconsciente. Me volví a preguntar qué significa aquello, por qué estas personas pierden la conciencia cotidiana y en ese estado realizan sus curaciones, cómo penetrar en esos misterios y averiguar lo que realmente significan. Existen ciertamente muchos y diferentes niveles de conciencia, cada uno con una fenomenología propia, aunque con leyes comunes. Durante la meditación profunda se puede sentir la presencia de un centro interno lleno de sabiduría. ¿Acaso estos psicólogos autóctonos son capaces de colocarse en esa región central del ser, pero por un sentido de humildad lo consideran como totalmente ajeno a su propia individualidad y por eso le llaman espíritu protector? La explicación más profunda que conozco acerca de los diferentes estados y niveles de conciencia es la que un chamán nahual mexicano, don Juan Matus, ha ofrecido. Las teorías de don Juan son ampliamente descritas en los libros de Carlos Castaneda. Según él, cada ser humano posee un mecanismo que alinea dos bandas de emanaciones conscientes. Por un lado, unas emanaciones asociadas al cuerpo, las internas, y por el otro, emanaciones externas provenientes del origen mismo de la conciencia. Según don Juan, existen multitud de bandas posibles de alineación y un mecanismo que coloca a la conciencia personal en contacto con una de ellas es el punto de encaje. El punto de encaje actúa como un imán luminoso que atrae ciertas bandas internas y las conecta con las externas. Cada vez que esto sucede, el ser humano penetra en un estado particular de conciencia. Generalmente, todos tenemos el punto de encaje en una posición fija. Cuando se nos mueve, penetramos en estados alterados de conciencia. El hombre común y corriente no es capaz de manejar su punto de encaje a voluntad y colocarlo en la posición que más le convenga o interese. Solamente el hombre de conocimiento tiene control sobre las posiciones de su punto de encaje y puede modificarlas a voluntad. Quizás nuestros psicólogos autóctonos con la facultad de mediumnicidad inconsciente se encuentran en un punto intermedio entre el hombre de conocimiento totalmente iluminado y el hombre cotidiano. Las personalidades alternas que se manifiestan en ellos podrían ser las manifestaciones de un enfoque peculiar de su punto de encaje y una alineación no cotidiana de las bandas de emanaciones. Obviamente, explicaciones como la anterior plantean nuevas preguntas y dejan sin contestar otras. Sin embargo, dentro de todas las posibilidades de explicación, esta me parece magnífica por su poder. La experiencia de ver a don Iván Ramón y a doña Asunción penetrar en una similar personalidad alterna podría significar que en ambos el punto de encaje se colocó en una posición parecida o idéntica y que por lo tanto ambos se volvieron dos manifestaciones de la misma personalidad. En otras palabras, que ambos penetraron a un mismo nivel de conciencia y que en las leyes de operación y los contenidos se encuentran dados y están disponibles para quien sea capaz de alinear las específicas bandas de emanaciones asociadas con él. Si lo anterior es correcto, entonces lo que aconteció entre Iván y Asunción es que uno de los dos, probablemente Iván, movió el punto de encaje del otro hacia su misma posición y a eso se debía la similitud de sus conductas. En el laboratorio estamos realizando una investigación de los cambios de actividad cerebral de parejas durante la comunicación preverbal. Hemos hallado que la actividad de los cerebros involucrados se vuelve muy similar cuando ambos logran establecer una comunicación empática. En otras palabras, cuando dos seres humanos se sienten muy cerca uno del otro y logran una sensación de intimidad de presencia,
la actividad de su cerebro se contagia y sus patrones electroencefalográficos se vuelven prácticamente idénticos. Algo en Iván Ramón impulsó el punto de encaje de Asunción a una posición similar a la de él, y entonces ambos cerebros adquirieron similares patrones y parecidas manifestaciones conductuales. Capítulo 6. Don Inocencio Flores de la Cruz, de San Miguel, Sinacapán, Puebla. Eduardo Almeida Acosta, compilador de este capítulo, es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente realiza estudios sobre comunidades indígenas de la zona de Puebla. Las transcripciones que enseguida se presentan son partes de dichos estudios. Don Inocencia Flores de la Cruz nació en San Miguel, Sinacapán, municipio de Cuetzalan, Puebla. Pasó los primeros 12 años en su pueblo natal, luego vivió 10 como acasillado en San Juan Teneciapa y 10 como forastero. Anduvo trabajando en distintos lugares, por fin regresó a su pueblo en donde vivió los últimos 24 años de su vida. Murió el 18 de agosto de 1983. Los relatores del texto que siguen con su hijo, don Lucio Flores y su nuera, doña Consuelo Contreras Tirado. El poder de don Inocencio. El poder de don Inocencio lo tomó de una abuelita, Chepa de la Cruz. Cuando era pequeño, se le apegaba mucho a esa señora, su abuelita, y como su abuelita era mezquina, no quería enseñarle. Pero como la abuelita pedía fuerte en sus oraciones, se le grabó lo que oía y así fue aprendiendo. Tenía como 10 años cuando la andaba siguiendo a escondidas. Detrás de ella la andaba escuchando, cosas buenas y cosas malas, pero él se grabó solo las buenas, no las malas. Él era bueno, aunque aquí le corrían carretilla que era esto y era lo otro, que no era curandero, y él se los demostró que sí. Mi papá aprendió de su tía, pero no tenía un grupo. Él solito aprendió de una persona y quizás un don que Dios le dio para que aprendiera, y al ver que sí le salía, él se dio valor solito con Dios. La tía Chepa aprendió de sus abuelos y bisabuelos. La tía curaba. Él andaba detrás de ella, no quería que la anduvieran siguiendo. Cuando la tía hacía una cosa buena, dejaba que se le arrepechara para que oyera. Cuando iba a hacer cosas malas, ahí no le dejaba. Trabajaba también en hechicería. Mi papá no trabajaba eso. Quizás sabía, él decía, yo hago trabajos derechos. Si alguien le pedía, yo quiero que a ese le pase algo, él decía, eso yo no, búscate otro, que te doy tanto, aunque me des el reino. Don Ernesto, el hermano de mi papá, era consentido de la tía Chepa. Aprendió más, no se da a conocer, le vienen a ver de Xocoyolo, Atazpa, Saltecos, le vienen a ver para curaciones, para consejos. Mi papá trabajó en San José Acateno y en San Juan Tenexiapa. Ahí trabajaba, les ayudaba en el tabacal, sembrando chile y ajonjolí. Le pagaban su jornada 25 centavos diarios. Como huérfano lo había llevado su tío. En su casa nomás lo cuarteaban. Su papá le había pegado un tiro. No le dio, él se escapó, era malcriado. En el tabacal lo castigaban, los engañaba que era huérfano, lo llevó su tío. Cuando vio que no le pegaban, una señora le dijo, ¿no tienes ropa? Aquí no se gana. Si quieres ganarte siquiera los calzones, ve a donde te pagan, no solo donde te dan tortilla, porque vas a quedar encuerado. Ve a limpiar plantas de frijol. ¿Cuánto me vas a pagar? 25 centavos, veremos si puedes trabajar. Y así le fueron aumentando. Le pagaron la ropa, se la descontaron de su paga. Luego pasó un señor. ¿Cuánto te pagan? Vas a cuidar las vacas nada más. Yo te pagaré 75 centavos. Y yo te compro la ropa. Te voy a mantener. Él pensaba que ya ganaba mucho dinero. Ahí fue a estar unos años. Confió en las personas que lo trataban bien. Estuvo como 10 años de forastero con un solo patrón. Después anduvo de forastero, de lugar en lugar. Podía manejarse solo. Él aprendió solo, así que si sale o no sale. Cuando era pequeño se salió de 12 años. Con un tío Miguel de la Cruz, ahí trabajaba. Hizo años, como unos 20 años. Él empezó a practicar durante una epidemia cuando uno de sus compadres se lo pidió en San Juan Teneciapa. Allí hizo la primera curación. Entonces el compadre le dice a su esposa, voy a llevar al hijo, porque al médico los llevaban a morir. Él curó a unos, decía, voy a dilatar, para mañana ya está. Apareció un curandero, se le apilaba a la gente y el doctor se molestó.
Le dio billetes el doctor a un señor al que le pidió favor que le hiciera daño, pero este señor agarró los billetes y se los repartió con el curandero. Tú eres bueno, le dijo, el que merece daño es el doctor. Cuando hubo esa epidemia, él curaba, no les daba nada de medicina, agarraba el aguardientito, por envidia nexicolis, se lo querían maromear. El que cura sin medicina sí que sabe curar. Cuando vivió joven se dedicaba a su trabajo en el campo, en los jornales. Cuando con poca vista empezó a meterse de lleno en estos asuntos. Cuando uno es fuerte, el campo. Cuando no, ya busca uno un oficio. Curaba, pero no se publicaba que yo hago esto. Él decía que no se publique que yo curo. Alguna vez lo invitaban a reuniones de curanderos. Me invitan a algo importante, decía, pero él no quería ir, no le gustaba, como Jesús que decía que no se sepa. Decía él, luego vienen los cocolazos después. Él le venía como una evidencia, ahí está el golpe. Decía que le hablaban algunas almas y le traían la noticia. Le venían a decir si iba a curar un enfermo. Hoy no le dan respuesta, él les decía a los que curaba, vengan hasta el sábado, y luego ya les daba la respuesta. Le llegaba la noticia de por qué sufrían de esa enfermedad. Decía él que el Señor por medio de su espíritu le hablaba personalmente, que eran difuntos, almas que le traían la noticia. Nosotros aquí somos mundanos, pero hay almas buenas que vienen a ayudar, que dicen lo que hay que hacer. Todo le venía en noticias en los sueños, que esto vas a cobrar, que esto no vas a cobrar. Las personas caritativas le regalaban algún centavo porque veían el trabajo que hacía, que era cierto lo que él decía. Decían, ya había varios médicos, no me han hecho nada, ¿y usted qué me ve? Él decía, tráeme una veladora. Si es lunes, decía, vénganse el miércoles y platicamos. No te enfermaste, solo porque te enfermaste. Dios te mandó la enfermedad. Así se empieza a platicar. Pero nosotros no lo creemos que estamos haciendo mal a un vecino o daño en el rancho. Y aunque uno no quiere que se sepa, se sabe, pues nadie me lo cuenta. Por eso les decía que vengan para que les diga qué es lo que tienen. Él nos decía lo que soñaba, él les decía evidencias, él se daba cuenta soñando. No tenía hora para curar, pero sí días, cualquiera menos viernes o martes. Don Inocencio ayunaba para que fuese atendido lo que pedía, ayuno de todo un día. Una de las cosas que a mí también me admiraba es que sabía el momento de tocar la cabeza, se daba contactos, que donde el paciente sentía el mal, le atacaba también el dolor a mi papá. Me da admiración y tal que les decía, ¿te duele esto? ¿Te duele acá? Y si se trataba de curarlo, ya lo agarraba por su cuenta. Otras veces, para curar, don Inocencio agarraba un vaso de agua, sauco y un huevo. El sauco lo usa para todas las cosas malas. Barre a la persona con el sauco y el huevo, luego revienta el huevo en el vaso con agua y pone el sauco en cruz encima del vaso para que no escape lo que arrejunta del mal. Y luego va viendo las babitas que quedan en el vaso como si fueran velas. Y entonces ya le dice al paciente al que le están haciendo la curación lo que ve, que le están haciendo mal, ahí se ve. Usaba hoja de té para sacar el mal que hay en el estómago. Cuando uno está desganado, con diarrea, con falta de apetito, así se acaba uno. Él curaba en su cuarto, él solo allí trabajaba, tenía su Cristo y una medalla en una cajita, y siempre la llevaba, que era su arma más fuerte que podía tener aquí en el mundo. Tenía el altar con sus veladoras, la persona que iba a verlo siempre llevaba una veladora nada más, la prendía y la ponía en el altar. El altar tenía una imagen del Santo Niño y un San Antonio familiar y otras imágenes, pero a su altar nunca le faltaban las flores, él tenía que adornarlo. A quien venía a consulta le decía, ¿me traes una veladora y copal, incienso para alejar tentaciones como el sacerdote? Él siempre tenía prendida su veladora, estaba pidiendo para él, si no imagínate, él se quedaba sin comer. Cuando una veladora se prende y solita se apaga es que no tiene vida el enfermo. Ya se pasa de grado de camino la enfermedad. Si Dios lo hace, yo no. Él consideraba su oficio como caritativo, no sé cómo explicar esto. Cuando lo necesitaban, venían las personas a solicitar favor, aunque él no quisiera, él atendía. No me puedo negar, es cierto, no me dedico a eso. No me dedico a ese trabajo, pero lo puedo hacer. Si creen, va a hacer el trabajo, si no, no hay alivio. Yo voy a hacer el trabajo, pero no la curación. Yo pongo las manos encima de la persona. Y a veces, de veras, yo lo veía que curaba. Una vez vino la señora de HG con su niño de 8 días de nacido, ya había ido al médico, no podía orinar,
nomás estaba llorando, estaba tapado. Y ya fueron a ver al médico, decía él y se reía. Agarró el aguardiente, se mojó la palma de la mano y le puso la mano en la coronita del niño y le dijo: ahorita no estás bautizado, ahorita yo te bautizo con el aguardiente, pero no vayas a ser borracho. Empezó a moverle la vejiga, no se ha orinado, decía, lo iba sacudiendo tantito, tantito, ahorita se va a destapar. En ese momento le echó el agua, no lo va usted a creer, y ya se hizo de los dos. El papá se paró. Ay, compadrito, cuánto te felicito, ya salvaste a mi hijo. Entonces él le dijo: aquí está la medicina, por eso les dije, si tienen fe en Dios. Sin fe, ¿cómo voy a hacer yo la curación? Si Dios lo hace, yo no. Al tercer día que se destapó, lo trajeron otra vez y ya quedó bien. Una vez vino una señora con un chamaco, ya grande el chamaco, como de 15 años. Dijo la señora que se lo curara. De momento vinieron y le pedían la curación que les hiciera. Él decía: todavía no le he pedido a Dios. Pero le dio compasión, le puso la mano en la cabeza, se sentó quizás orando con Dios, lo curó solo así de sopetón. Como a las 12 del mediodía le fui a dejar las tortillas a mi esposo, nomás estaba cabeceando, que me duele la cabeza, y se estaba quejando. Entonces, ¿por qué hiciste ese trabajo? Le tuve lástima al muchacho, pero han hecho un mal. Me llegan las noticias, unas cosas malas. El muchacho está mal porque se agarró unos centavos y unos totoles de una señora. Los fueron a vender. Ese dinero se lo guardaron. La señora buscó la manera de saber, buscó hechiceros y al muchacho se le encogió la mano. La mamá llegó con dolor de cabeza y el muchacho con la mano encogida. Fui por mi esposo y le dije: su papá se encuentra muy mal. Lo dejé cabeceando, se está quejando. Como a las 3 llegó mi esposo, su papá se estaba quejando, que le ayude, que lo echan al hoyo. Mejor llévenme a mi casa, me están matando. Él decía: yo me voy a morir por meter la mano sin permiso de Dios. Lo que está sintiendo el muchacho, a él se le quedó, ya se iba a morir. Mi esposo agarró una taca y le echó 2 Alka-Seltzers. Tomó un rollo de rauco y un huevo entibiado. Con eso sóbame, dice. Y lo que él pedía a mi esposo lo estaba haciendo, lo sobaba, le hacía oraciones. Él estaba dictando cómo lo había de hacer. Un poco de sal molida, un traste, allí echa el aguardiente, prepara con aguardiente y con eso sóbame todo el cuerpo. Sóbame, pero no tengas miedo. Mi esposo pensaba: como a él le pasó, me pasará el mal, pero decía: no te tengo miedo, si eres mi padre. Entonces ya como a las 3 horas se le quitó, que ya quería comer, pero no podía comer. Se le entiesó la quijada. Como a las 10 de la noche ya nos llamó ahí donde dormía. ¿Cómo te sentías que nomás estabas haciendo visiones? ¿No contabas que no estabas en tu cama, que veías criaturas? Como no había pedido permiso, su mal es lo que estaba sintiendo, ese muchacho. Me salvé gracias a mi hijo. Él no se había encomendado a Dios y por eso le pasó el mal del muchacho a él. Conocedor del pasado y futuro, en videncias le traían o veían lo que podía pasar. Se daba cuenta, les decía: primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes. Regresaba: ya le pedí perdón a Dios. Sin eso uno no tiene boleto, como dicen, y ya les decía qué es lo que habían hecho. No, no es cierto, decían, pero quién sabe cómo él sabía. Que tú esto andas pensando, que tú esto andas platicando, nomás te sacan la palabra y andan maldiciendo, tú andas rogando, pero ellos no te quieren. Yo le decía: esto me dicen mis hermanos, y él me respondía: a fuerza te andas metiendo con tus hermanos y ya ves que no te quieren. Él decía luego: ahora va a venir uno de lejos, y la persona esa tenía que llegar. Venían hasta de México y uno de Puebla también vino, que toda la vida tenía dolor de cabeza. Decía él: increíble, yo soy un cualquiera. ¿Tienes dinero? ¿Por qué no vas a ver a un médico? El paciente decía: yo tengo fe en Dios y en usted. Pasa si tienes fe en Dios. Agarraba el aguardiente, les asentaba la mano y ya les decía qué es lo que tienen, que si el estómago. ¿Cómo sabe?, preguntaban. Aunque no le estén platicando, ya les dijo qué han hecho. Se sentaban y le preguntaban: ¿cómo le haces? Tú no te das cuenta, pero yo estoy platicando con el espíritu. La persona decía: sí, lo creo. Él decía: hiciste esto y no me lo puedes negar. No lo podían engañar. Tú mismo me lo estás diciendo como si me estuvieses platicando. El tesoro de protección. Tenía un objeto como un tesoro, digamos. Entonces el tesoro ese lo llevaba a un lugar de una casa. Si alguien dice: yo quiero que haya vida en mi casa, lo llevaba y lo aplicaba en su casa, y él se comprometía y nada debía pasar en esa casa en ese año, ni enfermedades, ni nada. El tesoro era como, por ejemplo, como reliquia. Conseguía cerca de las colmenas, tabaco, copal, conseguía la palma bendita de ramos y la cera.
y llevaba unas monedas de dinero. Todo eso lo juntaba como bola, encarbaba y lo metía en un hoyito y allí estaba todo el año. Pedía una novena y el día que se terminaba la novena iba a adornar la casa de los que le piden ese favor. Cada año cambiaba el tesoro. A las cosas se le sale el aroma y la fuerza. Yo le preguntaba, él no quería decir, ese tesoro que llevan a las casas, ahí nunca falta nada, hay de todas las semillas, ahí les decían tacpalol, ofrenda. Net nictaliti, se tacpalol. Yo ofrezco una ofrenda en el nombre de fulano o sultano para que no pase nada. Y nombraba a las personas que estaban. Aquí la gente se quedaba contenta con la fe de esas gentes y la fe de mi papá, le hacían su comidita, lo atendían bonito, yo a veces lo acompañé. Huesero. Don Inocencio era huesero también, lo aprendió de su papá. Su papá se había desbarrancado de una bestia, no se podía levantar. Ya me voy a morir. Le agarró de la mano izquierda y lo paró. Se me va a romper el corazón porque me duele mucho la mano. Don Inocencio empezó a arreglar la mano de su papá. Ya en la tarde le preguntó, ¿ya no te duele? Ya no, solo poquito. Calentó agua de sal y le empezó a sobar, a chapotearle y le amarró la mano. Su papá le dijo, ¿y cómo pensaste arreglarme la mano? Dios y la suerte. ¿Cómo pensaste? Ya se me había descompuesto y así fue como él empezó. Todavía estaba chiquito. Era buen huesero. Había venido un señor que le quería ver la oreja. Mi mano está como recalcada nomás, decía. Vino y le dijo él, ven, trae tu mano. Estaba quebrado el hueso, tu hueso está quebrado. Los hueseros le dijeron, está solo recalcado. Y estaba quebrado. Que va el señor a Teciutlán y allí le sacan rayos X, estaba quebrado. Vino admirado. Ah, me dijeron, está quebrado, por eso no se me compone. Ah, no me creías. Sí, no te creía. Los hueseros dijeron recalcado y tú quebrado. Entonces me creías como criatura que no era cierto. Pero ahora sí, cuando te lo agradezco, me dan punzadas. Hasta ahora creo en ti. No creas en mí, cree en Dios. Él es el que lo hace. Y se vino el señor a regalarle 500 pesos de los de entonces. Me sacaste de la duda, estaba bien muchacho el hueso. Estaba bien machucado el hueso. Él le dijo, oye, ¿cómo hace? Rechinan los huesos de la muñeca. ¿Cuánto te lo agradezco? Ahorita me van a operar la mano. Las que recibieron el poder de don Inocencio. Cuando don Inocencio ya estaba agotado, yo le pedía que hiciera un papelito. Él decía, también están bendecidos por Dios, fueron a la doctrina. Algunas personas sí les estaba enseñando. A una chica que él tenía de su parte, RAG de Ayotzinapan, y a la tía de esta, RG de Sinacapán, casada con PM. Las conoció así. Una señora de Ayotzinapán llevaba 8 días de estar en el hospital, no se le quitaba el flujo de sangre. Su suegra le contó que viniera a ver a don Inocencio. Vino el yerno de la señora, un día de mañana como a las 6. A ver si me saca de esta duda. Ya mi esposa se está muriendo. ¿Qué tiene? Tiene flujo de sangre. Si tienen fe en mí, les voy a preparar la medicina. Compra 2 chocolates, una rajita de canela y un manojito de ruda. Agarra 3 ramitas para ponerlas con los demás en el agua que hierva. Y entonces le prepararon y le dieron de tomar. Al día siguiente le vino a ver el señor y le vino a decir que la señora ya estaba mejor, que ya no le volvió el flujo. Entonces don Inocencio le dijo que ya en la tarde nomás tome media taza y que no levante cosas pesadas. Ya al tercer día vino la señora, le vinieron a agradecer. Que escribiera el favor que les había hecho y le vinieron a preguntar que cuánto era, que no era nada, que no más que se aliviara, y eso es todo. Ya después don Inocencio le decía a la señora que si quería saber la hija para aprender, que él le había de enseñar. Ya después que les contó a los papás que le iban a enseñar, vino la cuñada del señor, trajo a su mamá, enferma también. ¿Es cierto que le vas a enseñar a mi sobrina? Don Inocencio dijo, pues yo le estaba platicando que si quiere aprender la hija de tu hermana, que le puedo enseñar. Yo también quisiera aprender, dijo la tía, que si a ella le vas a enseñar, ¿por qué no me enseñas a mí también? Mi suegro dijo, yo quisiera que alguien quede para curar, pero que no sea de mis hijos. Cuando un hijo le pedía aprender, don Inocencio le decía, ya es un compromiso, hacer estos trabajos que le piden a uno. El hijo le pedía y él no quería. Después, cuando no pueda yo. Cuando empezó a enseñar a la tía y a la sobrina, entonces ya él pensó separarse de nosotros. Se fue a Chilcouta,
Esa casa era de él solito, y después ya se fueron las muchachas, la tía y la sobrina para aprender. Ahí se iban a quedar. Yo llegué a ver el cuaderno de la muchacha, estaba escribiendo. Me dio tentación de tomarlo, pero Dios me dijo, ya déjalo. Al irse al Chilcouta, se llevó su altar y todo. Una vez fui a Chilcouta y vi que la tía y la sobrina habían escrito unas oraciones en un cuaderno. Se las enseñaba don Inocencio. Una oración del diario, una oración para defenderse, oración para pedir por los asustados, oración si la tierra santa los abraza, oración si la lumbre los abraza, oración si se cae en agua. Don Inocencio me dijo, no estés tocando esas cosas porque se va a enojar la muchacha. El poder es la oración y la fuerza es con Dios. Don Inocencio no quería que yo aprendiera las oraciones. Yo a veces le preguntaba cómo se hacen, cómo se dice para que no falte nada. Yo aquí estoy, él me decía, yo tengo la ofrenda para que no falte de comer. Cuando se enfermaban los hijos, él se obligaba a curarlos. Cuando yo les haga falta, decía, se van a acordar de mí. Capítulo 7. Doña Licha de Puebla. Fuimos una colega, Gretchen, y yo a Puebla a buscar a doña Licha, una psicóloga autóctona que vive en ese estado. No conocíamos la dirección de doña Licha y para hallarla decidimos preguntar a personas que parecían nativas del lugar y probables conocidas de ella. Nos equivocamos varias veces hasta que se nos ocurrió interrogar a un taxista, quien inmediatamente nos dio instrucción de cómo llegar a su casa. Su vivienda era parte de un conjunto de cuartos comunicados entre sí y que rodeaban un patio con jardines. Desde la entrada se sentía un ambiente de limpieza, pulcritud y fuerza. Una joven muy bella me preguntó la razón de nuestra visita y al hacerlo sentí cómo su mirada me penetraba en su intento por auscultar mis intenciones. Le dije que veníamos a ver a doña Licha y después de ir a preguntarle a ella nos dejó pasar. Apareció doña Licha. Me pareció jovial, amable y madura. Le dije que éramos aprendices y que realizábamos un estudio acerca de los hombres y las mujeres de conocimiento de México y que a ella la habíamos escogido por referencias de uno de los discípulos de don Iván Ramón de la Ciudad de México. Me sorprendió el ambiente que se respiraba en su casa. Estábamos en una recámara pintada de verde y blanco con un altar y una veladora encendida. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, con una radiograbadora que reproducía música mientras doña Licha nos hablaba acerca de su vida y su trabajo. Nos contó que a la edad de 10 años la picó un alacrán y como resultado de su veneno perdió el conocimiento y se le empezó a hinchar el vientre. Trajeron un doctor, pero al no encontrar ni oír el pulso, la diagnosticó muerta y no le inyectó ningún antídoto. Pasaron varias horas durante las cuales la familia empezó a preparar el velorio. Su madre, inconsolable, la abrazaba llorando y cuando esto se repitió varias veces, la niña abrió los ojos, abrazó a su madre y le dijo que no se preocupara, que ella estaba bien. Unos días después, Licha fue al campo con su abuela. Esta última montaba un burro mientras la niña la seguía caminando. De pronto Licha oyó un sonido como de aletazo de un guajolote seguido por una respiración intensa. Le preguntó a su abuela y notó que el burro movía sus orejas como previniendo algún peligro. La abuela no había oído nada, pero se afirmó en su silla y Licha valientemente jaló al burro hasta su casa. Después, Licha empezó a sentirse muy mal. Sus manos se torcían y sus emociones se alteraban con gran facilidad. La llevaron con una curandera, quien le dijo que había estado en un trance de muerte. Había adquirido el poder de curación y que debía utilizarlo. Doña Licha siguió su consejo y a partir de ese momento sus problemas corporales y emocionales se solucionaron del todo. Doña Licha se dio cuenta que podía quitar dolencias, curar enfermedades y resolver los problemas de los pacientes que cada vez en mayor número venían a consultarla. Dependiendo de lo que tenían, doña Licha les hacía un tratamiento individualizado. Algunos recibían limpias con huevos y hierbas, a otros los trataba colocándoles las manos en diferentes partes de su cuerpo, a otros más Licha les tomaba una vista que le permitía diagnosticar y planear su tratamiento. Estas técnicas serían descritas enseguida. Técnicas de curación de doña Licha. Las vistas son un procedimiento de diagnóstico común entre los chamanes y curanderos de México.
Consisten en frotar huevos frescos en todo el cuerpo de los pacientes, empezando por la cabeza y terminando por los pies. Después se vierte el huevo en vasos que contienen agua limpia. Dependiendo de las formas que adquieren tanto la clara como la yema, el chamán interpreta el mal del paciente y ofrece un diagnóstico. En general, la clara significa la parte espiritual del paciente y sus formas le indican al chamán las energías que rodean su cuerpo, cómo lo influyen y controlan. La yema, en cambio, representa el cuerpo físico. En ella, excrescencias significan zonas enfermas del cuerpo, flujos significan infecciones en proceso y zonas oscuras modelan aspectos de mucha negatividad. Las burbujas en la clara se interpretan como seres asociados con el campo energético del paciente. Dependiendo de su posición, el diagnóstico varía, sobre todo si con ella se asocian velos proteicos. Cuando la yema está cubierta por uno de estos velos y además existen burbujas en la superficie, el diagnóstico es negativo. Si la yema está despejada o se encuentra una burbuja aislada flotando dentro de la clara, se interpreta como positivo, significando la presencia de un guía o protector del paciente. Cuando se observan dos burbujas grandes rodeadas de un velo flotando sobre la yema, el diagnóstico es de un ser que vigila al paciente y ha sido colocado allí por un enemigo como resultado de envidias o celos. Cuando la burbuja se encuentra incrustada en la yema, se considera que hay un espíritu ahogado. En realidad, la descripción que acabo de hacer apenas si da una ligera idea de la complejidad del diagnóstico asociada con la forma de vistas. Dependiendo del diagnóstico de la vista, doña Licha decide su tratamiento. Este puede consistir en una limpia utilizando como instrumento el propio cuerpo de la psicóloga autóctona y sus manos como medios para alejar zonas de desequilibrio, o el uso de huevos que son frotados en la cabeza, espalda, manos y brazos del paciente, o bien lociones que se untan en las sienes con el objeto de despegar energías negativas. Doña Licha utiliza un procedimiento peculiar que consiste en colocar sus manos, previamente bañadas en bálsamo, sobre las orejas del paciente, realizando un movimiento hacia afuera como de succión. Más adelante frota la nuca y la frente del paciente y por último sopla fuertemente dirigiendo el aire hacia la nuca. Yo fui sometido a un procedimiento como el que acabo de relatar con resultados muy positivos. Mi sensación fue de relajación y liberación de bloqueos mentales. Doña Licha dice que todos los procedimientos que utiliza le llegan por un acto de intuición. Mediante este mismo acto, doña Licha dice ser capaz de distinguir si las personas que vienen a visitarla están enfermas o poseen un poder psíquico que no han desarrollado. De acuerdo con ella, si una persona tiene el don de curar pero no lo utiliza, la energía que no da se acumula en su cuerpo y le produce trastornos. Como mencioné antes, doña Licha recuerda que el haberse dado cuenta de lo anterior en su propio proceso le ha permitido entender el de sus pacientes. Mientras más curo y doy, me dijo con voz alegre, mejor me siento. Cada vez que curo a un paciente, me curo a mí misma. Doña Licha utiliza su propio cuerpo como herramienta en sus curaciones. Distingue la enfermedad mediante sus manos, colocándolas en diferentes zonas del cuerpo de sus pacientes, con lo cual detecta excesos o faltas de energía, desequilibrios o balances. Esta psicóloga autóctona dice ser capaz de diferenciar entre la enfermedad de un paciente y el don de poder o curación que puede manifestar síntomas similares. Cuando descubre un poder en alguien, hace lo posible para impulsar su desarrollo. En ambos casos, de enfermedad o poder, doña Licha intenta no crear dependencias. Una de las más impresionantes lecciones que doña Licha ofrece es la confianza en su cuerpo como instrumento de curación. Las hierbas, huevos de limpia y las medicinas las considera como eventuales y secundarias en comparación con su presencia natural y su intuición. Al preguntarle acerca del origen de su capacidad curativa, ella insiste que ésta depende de su grado de entrega e impecabilidad. Doña Licha no es una medium ni parece interesada en penetrar en trances inconscientes. Lo que sí expresa es un deseo ferviente por encontrar un maestro que la guíe en su camino. Al mencionarle la existencia de don Lucio, que como ella tuvo un trance de muerte, pero a diferencia del de ella, no de unas horas, sino de 3 años completos,
Doña Licha expresó curiosidad y esperanza en que alguien así pudiera guiarla. Contrariamente a don Lucio, doña Licha no recuerda lo que sucedió en su trance de muerte. Solamente reconoce que fue después de ello que adquirió dones de curación. Don Lucio afirma que durante su trance de 3 años fue instruido por los trabajadores del tiempo, quienes lo guiaron y le enseñaron a curar. Resulta muy interesante el que estos dos personajes hayan desarrollado su capacidad curativa después de un evento tan similar, aunque de diferente duración. Capítulo 8. Los Hasidim de Morelos. Hace 5 años tuve el gran privilegio de conocer a un grupo de campesinos mexicanos interesados en el desarrollo de la conciencia. Viven en el estado de Morelos, en un pequeño y pintoresco pueblo a 50 kilómetros de la ciudad de Morelos, a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Cuando los conocí, me invitaron a conocer su trabajo de desarrollo y yo me asombré por su motivación, humildad, inocencia y sensibilidad. 2 veces a la semana se reunían para aprender técnicas de curación, manejo de energía y sobre todo lo que ellos llaman desprendimientos. Este último término denota la capacidad de efectuar una separación entre el cuerpo y la psique o entre el espíritu y la materia. Guías especializados entre ellos se dedican a enseñar a candidatos del mismo pueblo la forma en la que sus espíritus pueden desconectarse de sus cuerpos. Dicen ellos que estos desprendimientos dejan al cuerpo libre como para ser ocupado por otras conciencias, capacitadas para desarrollar sistemáticamente sus cerebros y sus cuerpos. Los más adelantados entre los candidatos pasan a formar parte de un cuerpo de especialistas que ellos llaman facultades. Las facultades curan, dan consejos y se comunican con seres suprahumanos. Esta comunicación es, según este grupo de campesinos, esencial para recibir enseñanzas acerca del ser y la conciencia. Ellos no lo llaman así, pero su trabajo es el de un verdadero instituto de investigaciones psíquicas acerca de la conciencia. Yo les llamo los Hasidim de Morelos porque me recuerdan un movimiento de místicos judíos que hacia mediados del siglo XVIII surgió en Polonia, comandados por Israel Baal Shem Tov. El hasidismo judío también estaba constituido por gente humilde, inocente y de gran sensibilidad, que al igual que los campesinos de Morelos se interesaba en desarrollar su capacidad de estar en contacto con Dios a través de su corazón lleno de motivaciones espirituales. Los Hasidim de Morelos ofrecen un espectáculo de verdadera devoción y amor para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos. Todos los domingos en la mañana se reúnen en un recinto de oraciones y escuchan al más adelantado de entre su cuerpo de facultades. Al que llaman guardián, entra en un trance mediumnístico y dicta una cátedra para la congregación. En estas cátedras, el guardián habla de la esencia divina como heredad de todos los hombres y explica que en cada uno de nosotros se encuentra la luz de Dios. Además de su labor de aprendizaje y de las cátedras dominicales, los Hasidim de Morelos dedican 2 días a la semana para curar a cualquier enfermo que así lo solicite. El trabajo de desarrollo y las enseñanzas adquiridas adquieren en el trabajo de curación de la comunidad una verdadera función social. De acuerdo a la concepción de la realidad de estos psicólogos autóctonos, el ser humano está comunicado con seres etéreos que pertenecen a otra realidad existencial. Estos seres espirituales tienen diversos grados de desarrollo. Los más avanzados son capaces de enseñar al ser humano si éste logra establecer una comunicación con ellos. Los menos avanzados están en busca de luz que una facultad desarrollada puede ofrecerle. De esta manera, continuamente existe un intercambio entre los seres espirituales y los hombres. Cada ser espiritual, según los Hasidim de Morelos, tiene su propia individualidad, al igual que los seres humanos. Sin embargo, todos compartimos la misma esencia. Los más adelantados logran establecer un contacto más cercano y fluido con su esencia. Los menos avanzados están lejos de ese contacto. El verdadero camino del desarrollo consiste en abrirse para lograr un contacto íntimo con la esencia. Precisamente eso es lo que logra la facultad más adelantada durante las cátedras dominicales.
El linaje de los Hasidim de Morelos proviene de un grupo de mexicanos que se formó en Xochimilco durante el siglo pasado. El grupo de Xochimilco anunció que la humanidad había entrado a una nueva etapa de su desarrollo, al que llamaron Tercer Tiempo. México se consideró la sede de este cambio de la conciencia y pronto grupos parecidos al de Xochimilco se empezaron a formar en todo el país. Actualmente localidades como Yautepec, Puebla, Cuernavaca, la Ciudad de México y muchas otras tienen grupos parecidos a los de los Hasidim de Morelos, formando una verdadera red de desarrollo que para la mayoría de los mexicanos pasa desapercibida. Esta red subterránea constituye, en mi opinión, uno de los más interesantes linajes de psicólogos autóctonos de México. Capítulo 9. Don Florencio de Morelos. Don Florencio es uno de los miembros del grupo de campesinos que viven en Morelos y que se han dedicado durante los últimos años al desarrollo de una serie de prácticas dirigidas a la expansión de la conciencia. En la actualidad, Don Florencio es el guardián del grupo y tiene como función la de vigilar que sus prácticas no pierdan vigor o se desvíen. En este capítulo intentaré describir el trabajo que realiza Don Florencio y el grupo al que pertenece. Antecedentes. A finales del siglo pasado se inició en Xochimilco un nuevo linaje de psicólogos autóctonos. Este linaje se dedicó a desarrollar, entre sus miembros más sensibles, una capacidad para penetrar en niveles alterados de conciencia y vivir un nivel de realidad alterna en la cual recibían mensajes y lograban cogniciones lúcidas acerca de acontecimientos históricos y personales. Cada domingo durante más de medio siglo, este linaje se reunió para recibir lo que ellos denominaban cátedras, impartidas por algún miembro veterano. El que entraba en trance y en ese estado recibía una serie de mensajes que a su vez transmitía a sus oyentes. Este grupo de campesinos pertenece a una serie de congregaciones que trabajan en la Ciudad de México, Yautepec, Totolapan y otros pueblos del estado de Morelos y que parecen ser descendientes del primer grupo antes mencionado. El grupo de Don Florencio está organizado en una forma muy similar a la de los otros grupos. Estas organizaciones están comandadas por un triunvirato constituido por un guardián, un guía y un personaje llamado Pedro. La función del guardián, como ya lo mencionamos, es la de vigilar las prácticas del grupo, el guía dirige su desarrollo y Pedro se encarga de mantener su cohesión. Además de este triunvirato dirigente, existen las llamadas facultades, las que actúan como receptoras y transmisoras de los mensajes. Estas facultades reciben un entrenamiento que las prepare para su labor mediumnística. Los mensajes son transmitidos mediante discursos denominados cátedras que son ofrecidas por estas facultades en estado de trance los domingos. Los grupos también están formados por las llamadas columnas, encargadas de vigilar que los mensajes de las facultades lleguen a oídos atentos. En una transcripción directa de una conversación mantenida con Don Florencio, este hace un relato de la fenomenología de la entrada de una facultad al estado de trance en el cual ofrece una cátedra. Esta transcripción se encuentra al final del presente capítulo. El concepto de vida de Don Florencio. Según Don Florencio, no existe muerte del ser. Únicamente aquellos que se han comportado negativamente durante su vida, los que han causado daño y dolor, mueren definitivamente. En cambio, los seres humanos bondadosos y que han hecho el bien, viven para siempre. Según Don Florencio, la reencarnación existe y el sentido de la existencia es el logro de un cada vez mayor contacto con la esencia. La esencia, de acuerdo al linaje de Don Florencio, se presenta una facultad desarrollada para dar cátedra. La esencia es verdadera cuando en sucesivas cátedras se muestran cambios y es falsa o materializada cuando en las cátedras se repite el mismo discurso. Esto último es señal de que la facultad es pobre en su desarrollo. La esencia es interna y no externa, es decir, lo que una facultad aprende durante su desarrollo es establecer un contacto consigo misma. El desarrollo de una facultad se llama desprendimiento. El candidato a convertirse en facultad aprende a separarse o desprenderse de su cuerpo para poder conectarse con la esencia o con algún ser espiritual de categoría intermedia entre los seres humanos convencionales y la esencia. Las tribus de seres espirituales.
Según don Florencio, cada ser espiritual tiene un nivel diferente de contacto con la esencia. Una facultad que tiene contacto con un ser espiritual recibe el nivel de contacto con la esencia. El cerebro de una facultad se llama el aparato y sirve, según este linaje de psicólogos autóctonos, para cátedra de don Florencio, para paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas. En la escala de perfección nacido y allí está entre nosotros. Oh pueblo amado, oh corazones benditos que te habéis reunido en este misterio de paz, y vengo en pos de ti en representación de los 7 sellos, las 7 iglesias plantadas por el enviado del tercer día. He aquí pueblo bendito a quien en verdad vi, en ciertos te habéis reunido en este misterio preparado por mi manto, Dios en representación de las 12 tribus encarnadas y desdentadas en este planeta Tierra. Yo te doy la bienvenida, aposenta tu planta en este pan, a donde voy a entregarte la lección de paz que aún te corresponde en este instante. A los que habéis venido para estar cerca de mí, bienvenido seas pueblo, desde el instante que te habéis preparado tu planta al pórtico de este dintel preparado, yo te doy la bienvenida, pueblo. Corazones muy llamados al que preparado puedes encontrarte en esta alba bendita, 8 de diciembre de 1985, en que una vez más con mi palabra sublime, con mi voz sacrosanta, que vengo a entregarte en alba de gracia, una lección más en aquel momento en que habéis escuchado de mi palabra sublime, diferente lección. Y ahora vengo a entregarlo ante ti, corazones benditos que te habéis reunido desde aquel instante al despertar, el eco de aquella campana sonora, para llegar hacia mis corazones muy amados. Han pasado muchos antes y tú siempre te habéis recreado en esta mi casa, bendita adoración, a donde habéis conocido de mi doctrina espiritual, a donde te habéis recreado desde hace algunas albas y en sí, en verdad, sigue siendo el mismo parvulito, al que te encuentras a cada instante y a cada momento para venir a escuchar mi palabra sublime. De mi palabra sagrada, de mis virtudes y mis prodigios que vengo a derramar a cada uno de vosotros en ese aparato electrónico que funde tu propia sabiduría. Que incierto si en verdad te digo, pueblo, vosotros habéis escuchado de mi palabra, pero no os habéis avalorado lo que vengo a enseñarte en alma. Tras aún porque en ciertos han pasado muchos años y son pocos aquellos corazones que en verdad han luchado y preparado sin planta. Han preparado su cuerpo corpóreo para que una vez más, aceptando de mi enseñanza, de mi esencia, que vengo a entregarte esa luz divina que viene de ti mismo, esa iglesia, ese templo que eres tú mismo, corazones benditos, al que debes valorar alba tras alba y al que debes aquilatar como una joya que se encuentra en este plano terrestre y que tú mismo eres corazón amado. Eres el mismo que evolucionamos por medio de un aparato que te hace conocer y que te hace sentir. Corazones amados, pero nunca lo has podido hacer. He aquí mi lección preparada continua en sí mismo para ti. En aquel momento se encontraba con varón llamado Abraham, que pudo haber sido un amigo sincero y fiel de la esencia perfecta. ¿Cómo se encuentra esa esencia? Podría ser en el espacio, en el plano terrestre, a donde tú habitas, pueblo. En el viento, en el ruido de 2 o más rincones de la tierra, y esa esencia que en verdad te hace sentir y te hace palpar sobre ti mismo, y es para que te haga llegar a lugares muy hermosos, al que te hace conocer tu propio entendimiento por doquier de los demás, de la tierra y esencia que vengo a derramar en ti mismo y que tú eres el mismo, el que debes sentir en la propia célula de tu mente aquel varón en aquel momento, cansado de años, un siglo de años, y pensando en su mente que no se encontraba solo en el planeta Tierra. Pasaron los días después de un siglo y aquel varón en un sueño pudo ver, escuchando y palpando por medio de su sueño que tendría que tener un hijo, el que tendría que propagarse en las tierras de Caná. Pero pasó el tiempo y la esposa de aquel varón, teniendo 90 años, no era posible que concibiera un hijo, pero ¿quién como la mente del hombre? Sabía que en cualquier momento, siendo la misma esencia perfecta y la sabiduría sublime de una mente poderosa, llegó el momento en que una vez más pudo haberse concebido un hijo en las entrañas de aquella anciana, y aquel varón anciano de más de un siglo de años,
pensando en la esencia perfecta, sublime y en la doctrina que él mismo la comprendía y él mismo la introducía en su propia mente, estuvo muy seguro que lo que sus sueños le habían adelantado estaba probado por medio de una esencia, por medio de una sabiduría. Entonces aquel varón llegó el momento y sabía que ahora sí contaba con un hijo al que tenía que ver florecer en las tierras de Canaán. ¿Cuál tendrá que ser el florecimiento de aquellas tierras extranjeras? El propio hijo que él tenía y que podría propagarse a través de muchos años en aquellas tierras solas, en aquellas tierras que no había con quien trabajarlas para florecer el plano terrestre. Pasaron los años de aquel varón que empezó a hacerse hombre, entonces aquel amigo de la esencia perfecta, ¿cuál puedes decir tú, Dios y Señor? Que Dios Jehová, que no lo conoces, pueblo bendito, la esencia perfecta que a nadie de nosotros puede contemplar, a dónde puede encontrarse esta esencia, mas no sabiendo cuál es la práctica y la sabiduría que sobre ti mismo existe, la propia esencia y la luz perfecta que se derrama en la célula de cada uno de vosotros. Fue en la mente sabia que conduce a cada cuerpo corpóreo de nosotros en este plano. Si aquel varón nuevamente tuvo otro sueño a donde su propia sabiduría se estaba dando cuenta por medio de sus sueños de que tenía que entregar un tributo holocausto a la esencia perfecta y para probar que su sabiduría era perfecta y estaba en sí y que esa esencia existía, aunque él sentía cada rato el momento, estaba probando en sí mismo si él confiaba en la misma savia de su propia mente. Ese pequeño que hacía presente como varoncillo para sacrificarlo y hacerlo entregar como sacrificio a su Dios y Señor, ¿cuál es la misma esencia que se funde en su propia sabiduría en sí? Probado fue y quien pudo haber sido ese varoncillo. Los mismos cuerpos que se reúnen en cada recinto, en cada casa, bendita adoración, a donde las reuniones y las congregaciones de las almas corpóreas vienen y se acercan para meditar 5 minutos en las cosas benditas de oración, a donde quieren conectar su mente, la gran sabiduría que deseen para que el hombre del plano terrestre pueda alcanzar nuevos horizontes, a donde el hombre tendrá que encontrar cosas grandes en el futuro, porque el plano terrestre está cubierto de grandes masas materiales. En la naturaleza de la tierra existen muchas cosas benditas y sagradas por sí mismas. En las entrañas de la tierra, grandes cosas y minerales puedes contemplar corazones benditos. En cada lugar de la tierra son diferentes los lugares de las entrañas de la tierra. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no en todos los lugares existen los mismos minerales al que una vez más van encontrando los grandes científicos de la tierra, que es el hombre más adelantado que va hacia el más allá? ¿Y tú por qué, corazones benditos, no puedes adelantar más de mi causa divina, que es la tuya también y que en ti mismo se funde esa causa, esa esencia que puede estar cerca de ti por medio de tu sabiduría, para que puedas captar cosas sagradas, cosas importantes para que sepa el hombre de la tierra? ¿Y tú por qué no lo puedes hacer, corazones benditos, si eres también hombre, quien puede calificar cosas extrañas a su propio hermano y semejante? Van pasando que en verdad aquel varón ha calificado que si es cierto el mismo hombre de la tierra es poderoso, es la misma esencia y la luz perfecta que se derrama por medio de un Dios invisible, por medio de un Dios que existe en el interno de tu propio corazón. Pueblo bendito, no pienses, corazones amados, que la imagen es el Dios, que la estatua es el Dios que forma por doquier los lugares del universo entero. No, pueblo amado, esa es una estatua, imágenes que funden como tú mismo, que se puede encontrar tu imagen por medio de un aparato que pueda fundirse para que el mañana cuentase de la humanidad que tú luchaste y trabajaste a través de un tiempo que tú pudiste conocer. Sana y perfecta, limpia como los santos, y esta es una de mis palabras que vengo a enseñarte en alba pasada, en aquel momento, el día 1 de diciembre, que pudiste haber contemplado, a donde pude haberte entregado corazones benditos, grandes maravillas al que podrás descubrir tú mismo en el futuro, a donde pude verte preguntando cómo el hombre de la tierra va evolucionando a través de los tiempos por diferentes etapas, como en verdad en aquel momento pude verte preguntando de los grandes reinados. Como se va acabando todo y como en verdad la vida de Jesús, el Cristo de aquel tiempo que tú has visto hablar por medio de los científicos bíblicos, por medio de la doctrina romana, y te vas dando cuenta, un nacimiento de Jesús tal llamado el Nazareno,
¿Acaso Jesús vino a nacer para ser un hombre que viniera al ataque de la humanidad de este mundo? No, corazones benditos, porque en cierto vino para afirmar que ese tiempo era el rey, porque te hacía preguntas, resúmenes, y no lo sabías contestar. Al fin murió, derramó su sangre, y de allí se ha acabado ser un rey del plano terrestre. ¿Estás en lo cierto, pueblo, o no estás en lo cierto? Porque puedo decirte, corazones benditos, ahora la esencia de un rey está sobre ti mismo. Corazones benditos, porque tú eres el propio rey que funde con tu propio albedrío. Tú puedes brincar el cerco de un presidio, donde puedas encontrarte y recrearte por ti mismo, por doquier de todos los lugares de la tierra. Entonces, ¿quién es el rey y pueblo? ¿Quién es el rey pueblo, corazones benditos? ¿Acaso el Dios que tú habías hablado de aquel tiempo es el rey entre ti mismo, viene a ordenarte como una gran autoridad en este mundo? No, corazones benditos, no, pueblo, no te dejes engañar de aquellos hombres que en verdad han inculcado a la humanidad por un corto tiempo, pero todo está pasando y todo va a poner paz a sus corazones. Ahora, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento, existe para tu conocimiento un Espíritu Santo que funde en tu propia mente y eres tú mismo el rey que puedes ser en este mundo, porque todo depende de tu corazón amado, porque puede decirte que en ti está todo lo que puedas hacer en el mundo para que te retires en un camino de gran pedrería, para que tu corazón pueda dañarse por medio de un espiro y una broca, y para que tu corazón limpie y sane. También estás divertido para que ti mismo y en tu Dios y Señor que está en ti, en tu propio interno corazón. Esta fue una de mis enseñanzas del día de hoy, y ahora he entregado un renglón más adelante de lo que tú debiste haber escuchado, pueblo, en aquel día. Ahora vengo a entregarte una lección más. ¿Cuál es la que te ha entregado en esta alba bendita de gracia, día 8 de diciembre de 1985, a la que una vez más, en proporción, he entregado en poca porción, he recibido corazones, a los que en verdad habéis delinquido ante tu hermano y semejante, al que en verdad habéis cometido errores altas en tu propio entendimiento. Yo te las perdono, porque vengo a enseñarte cosas benditas y sagradas, y en ti mismo existe el perdón, en ti mismo existe por medio de tu entendimiento. Sois perdonado tú mismo, porque tú mismo eres el que lucharás y trabajarás para que ese cargamento que llevas a pie de cuesta no sea tan pesado para llegar a ese nuevo horizonte. Al romper un astro viene iluminado para que te conduzca a un lugar más sagrado, para estar a la diestra de la gran inteligencia y sabiduría que conduces en tu propia sabiduría, para que asimismo pueda existir una nueva evolución, una nueva resurrección de tu propio espíritu. Él será el futuro y tú serás aquel que en verdad ha sido el hombre de la tierra como un péndulo. Esta es una de mis palabras que vengo a entregarte como sabiduría y esencia grande y perfecta desde los altos cosmos de un planeta en que puedes encontrarte a ti mismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué habéis preparado, guía de multitudes? Habla el guía. Nos sentimos llenos de amor, llenos de confianza al recibir tu enseñanza, Padre, que es una escuela a donde venimos a aprender los primeros pasos. Gracias te damos, Señor, por impartir tu presencia a los presentes, Señor. Infinitas gracias. Contesta el guardián. Las gracias que das al Dios, al que en verdad viene a entregarte sabiduría y enseñanza, y al que se funde en ti mismo por medio de la confianza y la fe que existe en el interno de tu corazón, el templo de tu interno corazón, que eres el mismo que le das las gracias al Dios y Señor, al que infunde en tu propio conocimiento y tu sabiduría, en verdad lo decía, gracias. Yo, hombre, amo desde ese instante al cuerpo de media luna, para que una vez más en ellos pueda sentirse y derramarse, que es la esencia que viene a entregar a vosotros, y que por instantes crees que vas a la lucha de tu propia evolución, y en ese momento he entregado pueblo, he entregado corazones que me estáis escuchando en este instante, y al que tú mismo puedes producir un gran sacrificio hacia el futuro, dándote el propio interés para hacer el alcance de una sabiduría de este planeta Tierra, para saber de tu propia naturaleza cómo se ha fundido en tu entendimiento, en la esencia que está derramándose sobre ti mismo, y que eres tú el mismo al que puedes estar cerca del entendimiento de una esencia perfecta. Te digo, pueblo, en este instante, bienaventurado seas la poca porción de corazones que te habéis reunido en esta mi casa, bendita oración, a donde puedo reunirte para estar cerca de ti,
Y en este instante yo preparo altos montes y bajos caminos, lugares todos de la tierra donde la propia naturaleza se ha recreado y se ha fundido en grandes postules. Yo preparo y les bendigo cárcel y presidios, lugares, todo lo de la tierra como recintos del saber, para aquella creación pequeña al que ilustrándote en el camino, voy alimentando tu gran sabiduría en mi esencia perfecta, cavernas de oscuridad, lugares propios de la tierra, a donde el propio mal espíritu se ha fundido en la mujer y en el hombre de todo el plano terrestre. Preparo el hombre mandatario de todo el universo entero para que una vez más mis elementos que he estado preparando a través de los años, mis elementos son y consisten en la misma esencia de la propia naturaleza, los elementos que en verdad se están preparando más y más para que el hombre, que se ha recreado sin meditar 5 minutos, escuchará y contemplará los movimientos de los remotos elementos que están preparándose, plagas preparadas como en aquel tiempo, que preparándose están para que pueda contemplar el hombre de la tierra en este plano terrestre, como en verdad llegará el momento en que una langosta podrá comerse al hombre de la tierra, los elementos que en verdad tendrá que aparecerse a través del tiempo, porque en verdad el egoísmo y la envidia y esa imperialidad que existe en el plano terrestre tendrá que cumplirse al pie de la letra, porque en cierto escrito está con una gran sabiduría de la esencia que funde en la mente de un ser humano, pero que aquí tu propia mente podrá doblegar y fundar solo por meditar 5 minutos y contemplar que cualquiera de los elementos podrá dominarlo con tu propia mente. Yo preparo todo por igual, del más grande hasta el más pequeño. Yo preparo con mi mano poderosa el Hijo y el Espíritu Santo. Hecho está, corazones, porque te habéis preparado para llegar a este dintel, a donde tu propia planta se está preparando y conduciéndose hasta los más rincones de este plano terrestre, que tú mismo eres el que también podrás alcanzar hasta el más allá. Esta es una de mis enseñanzas que vengo a entregarte. Fin de la transcripción.